Vamos a meditar en una forma rápida en la palabra del Señor, y déjenme, hermanos, pedirles de que por favor prestemos de mucha atención. Prestemos de mucha atención, porque el Señor dice que cada día son nuevas sus misericordias. Y el Señor, hermanos, quiere bendecirnos con su palabra, pero es necesario que ahorita mismo nosotros nos desenfoquemos de todo y que prestemos atención a lo que es su palabra. Amén. En esta mañana quisiera, hermanos, que habláramos de ciertos puntos, ciertas características de las cuales tiene que ser nuestra actitud con el mundo. ¿De qué es lo que vamos a hablar? De nuestra actitud en el mundo. Inicialmente, desde el verso primero, del verso primero que leímos, pero no el verso número 1, sino inicialmente en el verso 14, que fue el verso primero que leímos, donde vamos a estar meditando. Vemos aquí, hermanos, una gran enseñanza para nuestras vidas, el cual esta enseñanza nos revela en que somos, como seres humanos, somos una creación de Dios. Como seres humanos somos una creación de Dios. Esto es lo más lindo, hermanos, que tiene a nosotros leer la palabra del Señor. Amén. Que el Señor en cada palabra, en cada versículo, en cada capítulo nos enseña cosas con respecto a su misericordia. Amén. Y nos enseña que lo que Él quiere es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Inicialmente, hermanos, el verso 14 nos habla con ese respecto a nuestra similitud, a que somos una creación humana de parte del Señor. Pero en el siguiente, hermanos, en el siguiente versículo, que es el versículo 15, relata el hecho de la esclavitud del pueblo de Israel. Y esto nos lleva a nosotros a que nos recordemos de dónde hemos venido. En que antes éramos reos, en que éramos esclavos. Porque muchas veces a muchos como que se les olvida de dónde el Señor nos sacó. Pero vemos que en el transcurso del camino que Israel llevaba para esa tierra prometida, no se le había olvidado al siervo de Dios quiénes eran antes. Y yo creo que a nosotros es lo que no se nos debe olvidar. ¿Cuál fue la vida que llevamos allá cuando andábamos sin esperanza, andábamos sin Cristo Jesús? De que no había ninguna esperanza de misericordia, sino que éramos esclavos, estábamos en una cárcel, estábamos encadenados. Pero gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él rompió las cadenas y nos dio libertad y nos hizo libres. Y ahora somos libres para alabarle, para bendecirle, para glorificar y exaltar su santo nombre. Dice en el verso 14: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano. ¿Qué le está diciendo Moisés al rey de Edom? Ellos estaban en la frontera para entrar a la tierra de los edeonitas. Esa era la tierra de Edom. Pero ¿por qué razón Israel le dice: así dice Israel, tu hermano? No sé si ustedes han escuchado en que Abraham tuvo un hijo. Se llama Isaac. Amén. Isaac, hermanos, dice que tuvo 2 hijos. Y un hijo era Esaú. Y el otro hijo era ¿quién? Jacob. Entonces esta descendencia de Edom, según los estudios bíblicos, es de que
viene de la descendencia de Esaú. Y ustedes saben bien claro, hermanos, la disputa que siempre hubo desde antes del nacimiento. Dice que se peleaban en el vientre de la madre por quién iba a nacer primero. Y esos traían una guerra desde adentro. Y todavía, hermanos, todavía en este mundo estaban en guerra. Y siempre Esaú nunca estuvo de acuerdo con lo que sucedió. Posiblemente Esaú pudo ser el caso de algunos que dicen yo perdono pero no olvido. Y la descendencia de Esaú no olvidó, no había olvidado, ¿cierto? Pienso yo que también al leer estos versículos como que se le vienen muchas ideas a uno a la mente. Y yo me pongo a pensar de que estos edonitas sentían cierta envidia hacia el pueblo de Israel. Amén. Sentían cierta envidia porque recuérdense que la descendencia de Abraham a través de Isaac fue, hermanos, la cual surgió el pueblo de Israel. Amén. Y entonces, como que ellos al ver de que el Dios de la gloria siempre estaba con su pueblo Israel, porque el Señor cuando promete algo lo cumple. Amén. El Señor le ha prometido a Israel que Él lo va a rescatar, no importa, así se le voltee todo el mundo, todos los pueblos, todas las naciones, pero el Señor siempre va a respetar y va a respaldar, el Señor siempre va a respaldar su pueblo. Amén. Así que no estamos solos, hermanos. Amén. No importa cuál sea el obstáculo. Pero esta mañana vamos a aprender algo a través de estos versículos que hemos leído. Realmente cuando yo leía, hermanos, estos versículos, yo sabía que Dios estaba hablando a mi vida. Porque Dios primero me habla a mí. Amén. Yo sabía que Dios me estaba hablando a mi vida. Y yo dije, yo tengo que compartir esto con mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y el deseo es, hermanos, de que la palabra que el Señor tiene para mi vida también sea para la vida suya. Amén. Porque el Señor lo mejor que quiere es, hermanos, bendecirnos. Pero es necesario saber en qué posición nos encontramos y cuál es la posición del mundo, que no son las mismas posiciones. Amén. Vemos, hermanos, de que Israel tenía bien en claro. El verso 15 dice, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Oigan, aquí ellos están explicándole al rey de Edom cuál había sido su historia pasada. Aquí es donde yo me pongo a pensar en que ellos sintieron cierto temor, cierto miedo. Ustedes saben, hermanos, de que muchos de los animales como la serpiente no atacan porque sean valurosos, según los estudios, sino porque atacan por el miedo. Por el miedo a ser atacados. Entonces cuando usted reciba ataques, no es porque sean valurosos, sino porque el enemigo es un cobarde. Amén. Pero digan amén. Amén. ¿No era que usted es el que tiene miedo? Usted tiene miedo y por eso es que lanza sus ataques. El enemigo ataca porque es cobarde. ¿Saben por qué? Porque el enemigo tiene miedo. ¿Saben de qué tiene miedo el enemigo? De que nosotros tengamos un sometimiento profundo con Dios. Y por eso trata la manera de obstaculizar, de poner obstáculos, de poner barreras, para que nosotros no entremos en un nivel de relación con Dios. Porque al él saber, imagínense que el rey de Edom sabía que el Dios Todopoderoso, porque la fama del Señor llegó a todas las partes y a oídas de todo hombre en el mundo. El
el rey Edom sabía de que el Dios que venía con Israel es un Dios poderoso, un Dios que tiene mano fuerte. Entonces el enemigo cuando sabe que Dios está con un hombre que lo adora, hermanos, con un hombre que exalta la gloria del Señor y que está bajo la voluntad del Señor, sabe que es, hermanos, un arma poderosa en las manos del Señor. Entonces el enemigo, antes de que una persona llegue a ese nivel, quiere tronchárselo. Por eso es que el enemigo pone muchas cosas. Y ahora, hermanos, el enemigo en su gran astucia dice la palabra del Señor que Él es que está reinando en el mundo, no en nosotros. Porque su palabra dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ven, oh Dios. Nosotros, hermanos, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos peregrinos. Amén. Y a ese es lo que yo quiero llegar. No sé, como que yo tengo una gran prisa de llegar a este punto. A este punto, y está en el verso 17. Y se los voy a decir ya de una vez para que terminemos. Hoy va a ser el mensaje más corto de hace años. Va a ser el mensaje más corto que voy a dar. El verso 17 dice: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos. Por el camino real iremos. Sin apartarnos ni a diestra, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. Algo que nosotros tenemos que entender es, lo que tenemos que entender es que el pueblo de Israel, lo único que quería en Edom era cruzar por él. Él no iba a poseer la tierra de Edom. ¿Por qué? Porque él ya, hermanos, el Señor le había dicho que había un lugar llamado Canaán, y un lugar donde fluía leche y miel. Amén. Y era el lugar el que el Señor había preparado. Entonces déjenme decirles, hermanos, de que nuestro proceder por esta tierra no quiere ser, hermanos, de que nosotros vamos a echar raíces en esta tierra, sino que nuestro deber es seguir por el camino real. Es por seguir y pasar nada más. Amén. Pero lamentablemente muchos han abierto sus ojos a este mundo en este cruce, y muchos se desvían, y es lo que el Señor no quiere de nosotros. Amén. De que nosotros nos desviemos. El pueblo de Israel, o Moisés, fue claro con Edom. Le dijo: nosotros no queremos poseer la tierra. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad, de que nosotros no somos de este mundo, que nuestra finalidad no está en este mundo, sino que está allá en el reino de los cielos, al lado de nuestro amado Salvador. Nosotros no vamos a permanecer en este mundo, hermanos. Yo cuando leía estos versos, yo estoy entendiendo de que el pueblo de Israel tenía bien en claro que al pueblo de Israel no le interesaban las cosas que habían en Edom. Al pueblo de Israel no le interesaba el fruto de esa tierra. Al pueblo de Israel lo que le interesaba era únicamente cruzar por ese territorio para poder llegar a la tierra a la cual el Señor les había prometido. Amén. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. De no poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, sino poner nuestra mirada en la meta final. Amén. Y por eso es que se los tengo que estar gritando y recordando cada rato
nuestros intereses no tienen que estar en Edom. Edom viene, hermanos, a significarse este mundo. El rey de Edom, a Satanás. La vida de Moisés representa a Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes me van entendiendo. Amén, oh Dios. Yo cuando leo la palabra del Señor, yo, hermanos, yo me voy a otro mundo. Y como que se me vienen cosas, hermanos, de comparación Moisés, porque Moisés era el trabajo de Moisés fue sacar. El verso 16 dice, y clamamos a Jehová, y el cual oyó nuestra voz. Y dice, y envió un ángel. ¿A quién envió? A Moisés. Lo envió a libertar. ¿En dónde estábamos nosotros? Antes de llegar a los pies de Cristo. Estamos en el mundo. El pueblo de Israel era esclavo. Nosotros antes de llegar a los pies de Cristo éramos esclavos. ¿O será que todavía hay algunos esclavos por acá? El Señor todavía tiene poder para libertar. Amén. Si más de algunos se ha quedado en Egipto, déjenme decirle que el Cristo de la gloria lo puede sacar de la esclavitud del mundo. Del mundo, hermanos, comandado por influencias diabólicas. Entonces Moisés fue enviado por parte del Señor para libertar a su pueblo. Asimismo fue necesario que nuestro Dios enviara a su amado Hijo Jesucristo, el cual vino a esta tierra y nos libertó de la esclavitud. Es el cual el único y suficiente libertador. Y dice su palabra que no hay otro que pueda traer liberación como la que trae nuestro amado Salvador, Señor Jesucristo. Es el único que nos puede, hermanos, rescatar. Asimismo el Señor, como rescató al pueblo de Israel de la esclavitud, hoy nos ha rescatado a nosotros. Pero tenemos que tener bien en claro que nuestra relación nuestra relación con este mundo no es, hermanos, para envolvernos. Moisés fue claro con Edom. Moisés fue claro, le dijo, yo no quiero quedarme en tu tierra. Yo no quiero las cosas de tu tierra. A mí no me interesa nada de lo que tú tengas ahí. ¿A quién le interesan las cosas del mundo? Hay mucha gente que le interesan las cosas del mundo, que ponen antes de Dios, ponen las cosas del mundo. Amén. Prefieren las cosas del mundo. Dice la palabra del Señor, no améis el mundo. Amén. Ni las cosas que en el mundo hay. Amén. Porque las cosas que están en el mundo, amado hermano, las cosas que están en el mundo se quedan. Pero dice que las que se hacen en el reino de los cielos permanecen para siempre. Las cosas del cielo permanecen para siempre. Amén. Así que usted no se preocupe cuánto tiene. Usted no mire a su alrededor de que su prójimo tiene carros, tiene casas, tiene lujos. Y dice, ay, yo quisiera esa vida. ¿Saben, hermanos? Todo eso se va a quedar. Lo nuestro no está en esta tierra. Lo nuestro no está, hermanos, en este mundo. Lo nuestro está allá, hermanos, en la presencia, a donde está nuestro amado Salvador. Él dijo, yo me voy, pero me voy a preparar morada para vosotros. Y esa morada, hermanos, está allá, en esa tierra prometida. Pero es necesario que nosotros sepamos diferenciar que nosotros ya no somos del mundo y que nuestro proceder por este mundo no es, hermanos, para que nos agarremos de cosas de este mundo, sino que nuestro interés tiene que estar en el reino de los cielos. Amén. Le dice Moisés, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Moisés le está diciendo, no nos interesa nada tuyo. Iremos por el camino principal.
¿Cuál es el camino principal? ¿Quién fue el que dijo yo soy el camino? Yo soy la verdad. Yo soy el camino a la vida. Lo dijo Cristo Jesús. Por el camino principal, Moisés tenía bien en claro cuál era su posición con el mundo. Él no quería relacionarse. Él sabía y él conocía de que este pueblo, este territorio, este país era un país, hermanos, donde había el pecado, donde, hermanos, habían abominaciones. Y nosotros tenemos que saber, hermanos, de que nosotros podemos tener hermanos, amigos, y podemos ir a una fiesta, pero no vamos a ser copartícipes de las cosas que ellos participan, porque la diferencia que nos hace diferentes a nosotros es de que nosotros no participamos en el pecado. La diferencia del mundo a nosotros es de que el mundo, hermanos, comete adulterio, comete fornicación, hace cosas desagradables, se mete en brujerías, se mete en cosas que son desagradables al Señor, las cuales nosotros tenemos claro de que nosotros no podemos caer en esas cosas. Nosotros ya no fornicamos, no adulteramos, nosotros no hacemos cosas que son desagradables al Señor, porque sabemos que nuestra meta no es en esta tierra y no, hermanos, perder nuestro tiempo con las cosas de este mundo. Amén. Yo no sé si usted está viviendo esta clase de vida, pero es necesario, hermanos, de que la vivamos y que sepamos, hermanos, de que este mundo no va a traer nada bueno. El enemigo se va a cobrar cada una de las cosas. El enemigo no le va a dar fama. Hoy esos famosos que quieren ser conocidos por el mundo completo tienen que hacer un pacto diabólico con el diablo. Prácticamente le tienen que entregar su alma al diablo. Porque déjenme decirle algo, y mírenme para acá al frente, no anden agachando el rostro, porque luego lo agachan y se quedan dormidos y ya no se levantan. Entonces el enemigo nunca nos va a dar algo para beneficiarnos, sino que el enemigo ya sabe cómo se la va a cobrar. Él desde que una persona va a tocar cosas del mundo o hacer cosas prohibidas, el enemigo ya le escribe la factura y el Señor va a permitir que el enemigo se las cobre, porque ese animal no deja pasar nada en vano. Así que tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado, porque la factura el enemigo se la va a pasar, el enemigo le va a cobrar, porque su palabra dice de que él no, hermanos, no ama a nadie. ¿Usted cree que la gente cree, hermanos, de que porque alcanza a tener lujos en este mundo, muchos confunden la bendición de Dios con el engaño del diablo? Porque si fuera bendición de Dios nos acercaría más a Dios. Todo lo que nos acerca a Dios es de Dios, pero lo que nos aleja de Dios no es de Dios. Entonces el enemigo lanza cosas, lanza sus redes para que nosotros caigamos redonditos y nos apartemos de la misericordia del Señor. Pero el enemigo no ama a nadie, hermanos. Si usted estaba pensando que el enemigo lo ama, déjenme decirle que ese animal no ama a nadie. El que nos ama fue aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Amén. El que se entregó en sacrificio por amor a nosotros. Dio su vida porque nos amaba. Pero el enemigo no ama a nadie. El enemigo no quiere a nadie. Lo único que quiere es nuestra destrucción. Pero es necesario que nosotros tengamos bien en claro, hermanos, cuál es nuestra posición en este mundo. De que nosotros, hermanos, nuestro fin no está en este mundo, sino que en nosotros nuestra esperanza está prometida en aquella tierra prometida que el Señor nos prometió. El Señor, cuando libertó al pueblo de Israel de la esclavitud, le prometió
Le prometió una tierra donde fluye leche y miel. No le prometió otro país, aunque muchos se querían quedar en ese país. Y por eso les digo, de que muchas veces cuando la gente ve cosas y el enemigo permite que las vea, el enemigo le abre los ojos para que las vea, es porque él está lanzando su engaño para que nosotros no lleguemos a la tierra que el Señor ha prometido. Entonces, pero es necesario que tengamos bien en claro. Y eso es lo que me gusta de estos versículos. Eso es lo que me gusta de estos versículos. Moisés le dice en el verso 19, y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellos. Déjame solamente pasar a pie, nada más. ¿Qué era lo que Moisés quería? Pasar a pie, nada más. No quería. En el verso 17 vemos de que todavía Moisés manda a rogar. Se ve como un ruego. Dice, te rogamos. Déjanos cruzar nada más. No queremos nada de ti. No nos interesa nada de ti. Y esa tiene que ser nuestra mentalidad. No interesarnos nada a lo de este mundo. Porque el Señor Jesús fue bien en claro, hermanos, de que nuestra eternidad no está en este mundo. Entonces no tenemos que amar las cosas de este mundo. Y no por eso también usted va a dejar de tener sus cositas. Usted téngalas, pero ame al Dios de la gloria. Tiene que poner a Dios sobre todas las cosas. Y cuando alguien pone a Dios sobre todas las cosas, ahí viene la bendición de parte del Señor. Pero nuestra posición tiene que estar bien en claro de que nosotros, hermanos, nuestro proceder por este mundo va a ser, hermanos, por el camino real. Va a ser, hermanos, por un solo camino. Y va a ser el camino principal. No va a ser ni desviarnos, porque aquel que se desvía se pierde. Aquel, hermanos, que se desvía va a ir a caer en una montaña, va a ir a caer en un lugar donde va a ser de perdición. Entonces nuestro deber es mantenernos rectos, viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Nosotros no hemos sido, hermanos, preparados para este mundo. Nosotros no hemos sido, hermano, el Señor no nos ha hecho para este mundo. ¿Saben para qué nos hizo el Señor? Para que nosotros le demos alabanza, para que le demos gloria, para que exaltemos su santo nombre, para que no nos cansemos de alabarle. Nuestro gozo, nuestra alegría no está, hermanos, en este mundo. Le dice Moisés, pasaremos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Y Moisés está siendo claro, le está diciendo, no me interesa. Ustedes saben, hermanos, de que las viñas en ese tiempo eran, hermanos, aquellas viñas de uvas. ¿Y de dónde, hermanos, se hace el vino? De las uvas. Entonces a Moisés está siendo claro y le dice, a nosotros no nos interesa tus viñas, no nos interesa de dónde está tu regocijo. También eso significa, si ustedes pudieran estudiar, hermanos, cuáles son los significados de las cosas, pudiéramos tener tal vez un entendimiento más amplio. Pero esto cuando se habla de las viñas, habla de las uvas, habla de que ese es el gozo. Imagínense que esa era la alegría de este pueblo, el vino. Mas sin embargo nosotros, Moisés le dice, no, nuestro gozo no está en eso que es tu gozo. A nosotros el gozo, ¿de dónde viene tu gozo? A nosotros no nos interesa. A nosotros no nos tiene que interesar, hermanos, de dónde viene el gozo de aquellos que andan sin temor del Señor. Amén. A nosotros los que nos tiene que interesar es que con nosotros sabe quién está. Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Dice que Cristo Jesús convirtió el agua en vino. Nosotros no necesitamos la alegría de este mundo. No necesitamos la felicidad de este mundo. Nuestra felicidad está ante la presencia del Señor.
Porque el gozo, la alegría que este mundo da, hermanos, es pasajero. La alegría que este mundo da es por un tiempo. Hay gente que se ríe, se goza, y a los par de cruzar de los años pasan un par de meses y están tristes. Ya no hay alegría. ¿Por qué? Porque el mundo solo ofrece temporalmente, por un tiempo, el gozo. Hermanos, la diferencia de que el gozo que el Señor nos da a nosotros es un gozo eterno. La alegría que el Señor nos da a nosotros, hermanos, eso dice, hermanos, de que si nosotros, ¿qué le dijo Cristo Jesús? Aquella mujer samaritana le dijo: si tú bebieres del agua que yo te doy, de tu interior, le dice, correrían que ríos de aguas vivas, la cual nunca vas a tener sed. Por eso es que nosotros no necesitamos, no sé usted, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no necesitamos tener $1,000 en la billetera para estar alegres. ¿A usted sí? No, nuestra alegría con dinero, sin dinero. Somos felices. Porque nuestra felicidad no está en las cosas. Nuestra felicidad está en nuestro Cristo de la gloria. Que es el que nos da toda alegría. Que es el que nos da toda felicidad. Estamos enfermos, alabamos a Dios. Tenemos problemas, alabamos a Dios. Tenemos dificultades, alabamos a Dios. No nos quieren y glorificamos a Dios. Oramos por ellos y los bendecimos. Pero nadie nos va a quitar el gozo. O ya les quitaron el gozo a ustedes. ¿A cuándo le han quitado el gozo? No pierda ese gozo, hermanos. No pare de levantar manos y glorificar a Dios. No pare, hermanos, de exaltar el nombre del Señor. Porque el Señor es fiel. Porque el Señor es, hermanos, misericordioso. Dice el verso 16: clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz. El Señor, su oído está abierto. Lo único que tenemos que hacer es clamar. El pueblo de Israel clamó a Dios. Clamamos al Señor. Y Él escuchó nuestra voz. Envió a un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos, dice. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Ya ellos, hermanos, el Señor los había libertado. Y ellos ya iban rumbo, ¿a dónde? A Canaán, a la tierra prometida. Del hecho, hermanos, de que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo haya llegado a nuestras vidas. Nosotros somos libres. Pero no porque el Señor nos ha libertado ya todo terminó. Ese es el error que muchos cometen. Que creen, hermanos, de que el hecho es solo de aceptar a Cristo y no hay que seguir luchando. No. Moisés tenía bien en claro que al llegar a la tierra prometida no iba a ser fácil. Moisés tenía bien en claro y le hizo saber al pueblo de Israel de que se iban a encontrar con países malos. Se iban a encontrar con obstáculos y que no iba a ser fácil el cruce y obtener. Ustedes saben que todo lo que se obtiene así a lo fácil, todo lo que se obtiene a lo fácil, hermanos, no se ama y no se aprecia como debería de ser. Aquel que obtiene $1,000 de dice, fue un loteriazo y alcanzó a tener $1,000. No piensa en nada, dice, así como no me costó, ahora me voy al mall, me compro 10 pares de zapatos, me compro ropa, me compro esto, me compro aquello, y se los gasta. Entonces cuando llega el fin de mes ya no tiene para la renta y no hay que hacer. Y ya está orando por otro loteriazo. Pero porque no le costó. Pero nosotros que nos levantamos a las 6 de la mañana, a la 1, a las 2 de la mañana, nosotros sabemos lo que cuesta. Entonces no es tan fácil. ¿Usted es tacaño? No, yo no soy tacaño. Yo lo que sé es que me ha costado y lo voy a cuidar.
Entonces, pero el pueblo de Israel, hermanos, había sido libertado, pero había que cruzar todavía un camino para poder llegar a la tierra prometida. Igual nosotros, la misericordia del Señor Jesús nos alcanzó. Recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero es necesario que sigamos. Y sabemos que Edom, hermanos, no es para nosotros. El mundo no es para nosotros. Nosotros no nos vamos a quedar en este mundo. Nosotros tenemos, hermanos, una promesa de nuestro Señor, que no es en esta tierra. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que nuestra tierra no es esta. El lugar prometido del Señor para nosotros no es esta. Por eso es que Moisés no le interesaba nada de lo que había en Edom. Fue claro y le dijo: a nosotros no nos interesan tus viñas, no nos interesa el agua que tú das. ¿Saben por qué? Porque hacía poquito atrás el Señor de una roca les dio agua. El Señor, hermanos, toca al más duro. Es que yo no sé si usted me entiende. El Señor toca al más duro para bendecir a sus hijos. Y donde menos nosotros creemos que vamos a recibir, el Señor de ahí obra. Jamás el pueblo de Israel, ellos creyeron que el Señor los iba a llevar a un vertiente de agua. No. Le digo a Moisés: háblale a la piedra. Háblale a la piedra y de ahí surgirá el agua. El agua, la piedra va a producir agua para que se sacien de sed, de la sed que tienen. Y eso es lo que el Señor hizo. El Señor de la piedra sacó agua. Entonces el Señor de cualquier lugar nos va a bendecir a nosotros. Pero la situación es de que nosotros no confiemos en las cosas de este mundo. Que no pongamos nuestra esperanza en las cosas de este mundo, sino que pongamos nuestra esperanza en el dueño, el hacedor de la vida. En Él es el que tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra confianza. Y de ahí, hermano, lo único que nosotros tenemos que hacer es glorificar y exaltar al Señor. Dale gracias al Señor. Amén. Hermanos, si nosotros hoy todavía somos cristianos, es por la misericordia del Señor. Pero es necesario que nosotros tengamos bien en claro, hermanos, cuál tiene que ser nuestra actitud en este mundo. Que no es, hermanos, obtener los bienes de este mundo, sino que nuestra meta está al lado de nuestro amado Salvador. Vemos al Señor. Pongámonos de pie.